Una de las preguntas que más me hacen es, oye, Albright, ¿cómo le hago para registrar mi nombre artístico? ¿En qué página de internet lo tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los pasos? Pues bueno, hoy les voy a hablar un poquito de cómo hacer todo este procedimiento. En algún momento estuve hablando del copyright, pero obviamente del copyright de la música, es decir, cómo registrar tus canciones, cuánto cuesta, el paso a paso. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Es bastante interesante porque debes de proteger tu música. Pero, ¿qué otras cosas debes de proteger? No solamente la música, sino también tú, el nombre artístico, el Albright, ¿no? En mi caso. O tú, como te llames, el Juanito DJ, lo que sea, tu nombre artístico, ¿cómo lo registras? Lamento decepcionarlos, este es un proceso muy técnico y que va a variar de país en país, así que no les puedo dar una sola respuesta donde digas, mira, métete a esta página y ahí lo puedes hacer, porque no funciona así. En este caso, el nombre artístico funciona como una marca. No es diferente a cuando estamos hablando de un producto o de un producto, algo creativo, como es el caso de una canción, como es el caso de poder hacer una pintura, de poder hacer un software, cosas por el estilo, ¿no? Esto es diferente, es como si fuera algo comercial, por eso se necesita registrar como una marca. En el caso de México, de hecho, tienes que hacerlo ante dos instituciones. La primera es el Instituto del Registro de Autor y el INDAUTOR, así se llama en México. Tienes que registrar, digamos que la propiedad de creatividad, ¿no? Como que el derecho de autor, podría decirse de que yo creé ese nombre artístico, pero no solamente basta con decir yo lo inventé, sino que también necesitas los derechos para poder explotar esa creación, y para eso es el INPI, es decir, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, así se llama en México. Ustedes necesitan investigar en su país cuáles son las instituciones que se encargan de este tipo de cosas. Y probablemente sea algo que tiene que ver con las marcas, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a poner un restaurante y le vas a poner un nombre a tu restaurante y lo vas a usar en las redes sociales, o quieres poner un comercial, o lo quieres simplemente poner afuera de tu establecimiento, normalmente cuando ya llegas a cierto nivel o cierto tamaño, tienes que registrar eso como una marca, ¿no? Entonces tu nombre artístico es igual, así que con eso espero que al menos te des una idea de qué institución en tu país es la que hace eso. Una vez que ya identificaste dónde es que tienes que hacer eso y que no se puede por internet, la siguiente pregunta sería entonces ¿cuánto cuesta o cuánto tiempo lleva? Ok, de nueva cuenta esto depende, porque si estamos hablando de que es diferente para la institución de cada país, obviamente el precio también va a variar, porque el precio no solamente va a cambiar de moneda según tu país, sino que cada institución también tiene como que unas tablas diferentes. Normalmente cuando tú ya lograste entrar a esa parte en tu país o esa institución, que hay una página de internet, normalmente vienen tablas de cuánto cuesta registrar una propiedad o una marca, ¿no? Y normalmente en el caso de México estamos hablando aproximadamente entre unos 4 y 8 mil pesos, que si estamos hablando ya convirtiendo esto a dólares, podrían ser entre 200, 400 o hasta 500 dólares. Otra de las cosas es cuánto tiempo lleva. Pues bueno, en el caso de México puede variar desde unas 2 semanas hasta unos pocos meses. ¿Por qué? Porque depende un poquito de tu rubro, ¿no? Porque no es lo mismo el nombre artístico de un cantante o el nombre artístico de alguien que es como que de un género musical, o que tienen que investigar si ya existe algún nombre parecido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo me quiero registrar como Alejandro Fernández, tienen que checar cuántos artistas hay que se llamen así. Obviamente ya existe, me van a decir no es posible. A este proceso es el que normalmente llega a tardar 1 o 2 semanas, en el mejor de los casos. Lo van a verificar muy rápido y te van a decir, ok, el nombre que tú quieres utilizar está disponible, adelante con el proceso, paga, llena tu formulario y te esperamos, ¿no? A que ya quede todo registrado. Ok, ya me registré, ya tengo mi nombre artístico, entonces ¿cuánto tiempo va a durar ese registro? Pues bueno, en el caso de México, el que estamos haciendo ante el INDAUTOR tiene una vigencia de 5 años, la última vez que lo revisé era de 5 años, y también el otro registro, el de el INPI, ese tiene 10 años. Entonces, depende del país, puede variar. De hecho, yo tengo que revisarlo para poder renovar ahí mi nombre artístico. Y pues bueno, tienes que checarlo en tu país. Pero si alguien viene y te dice, oye, mira, yo te voy a registrar tu nombre de autor en forma internacional, eso tampoco es posible, porque el registro es por cada uno de los países.
Por ejemplo, si estamos hablando de Starlink, que es el servicio de internet que yo utilizo, ¿no? Y que Elon Musk lo registró en Estados Unidos primero. Cuando quiso registrarlo en Estados Unidos no hubo ningún problema. Starlink existe, bla, bla, bla. Toma, ahí está tu papelito, esta es tu marca. Pero cuando quiso venir a México, Starlink ya existía. Y para acabarla de joder, solamente era una empresa que era del mismo sector, del mismo rubro, por lo tanto, o sea, internet satelital. Entonces había todavía mucho más conflicto. Ahí, pues bueno, ya se tuvieron que meter en problemas legales los abogados de Elon Musk con los de esta compañía y a final de cuentas no sé en qué terminó, si le terminaron comprando el nombre o terminaron haciendo que se cambiara el nombre, la verdad no sé cómo terminó, pero esto solamente para que ustedes vean que el nombre artístico te va a proteger dentro, digamos que de la zona de tu país. O si de repente tiene tratados con otros países, ahí te puede llegar a proteger. Pero principalmente es por país. Así que si tú quieres, entonces, o ya eres un artista que está creciendo mucho, tienes que verlo con tu manager o con tu abogado o con tu sello discográfico para que ese nombre artístico se vaya registrando en diferentes países en donde se vaya a comercializar tu música o tus productos de merchandising. Como pueden ver, no es un tema precisamente fácil, pero espero que con esto al menos hayan quedado un poco más resueltas esas dudas de cómo registrar el nombre artístico.